De nuevo con ustedes, soy Gonzalo Espina, concertino de la Orquesta Filarmónica de Medellín, Filarmed. Bienvenidos a una nueva charla. Esta vez es un café con Filarmed. Gracias a todos los que se están empezando a unir. Gracias a Confama por permitirnos este espacio. Confama ha depositado su cariño, su confianza y nos abriga con esta alianza que ha sido fundamental y muy importante para nosotros, sobre todo en estos momentos tan duros. Gracias, Confama, y gracias al público que está detrás de esta emisión. Ya vemos que se está conectando bastante gente. Hoy es una tarde muy especial, una noche muy especial. Para la Filarmónica de Medellín es un honor tener la invitada que tenemos en la tarde de hoy. Un honor, además, que ella nos conceda parte de su tiempo para participar en esta conversación, que va a ser una conversación, como siempre, esperamos que sea entretenida, amena y sin ninguna otra pretensión que pasar un rato bueno y sabroso con ustedes. La Orquesta Filarmónica de Medellín ha hecho durante este confinamiento, pues, muchas charlas. Yo ya creo que estoy saliendo muchísimo. Hemos hecho charlas relacionando un poco la temática de nuestros invitados con la música, por supuesto, porque nuestro oficio es hacer música y el mío es tocar el violín. Entonces, lo que pretendemos es de pronto conversar con nuestros invitados y sugerir en el medio de la charla sus gustos musicales, qué piensan sobre la relación con su oficio y la música, y eso es lo que creo que vamos a poder hacer hoy. Nuestra invitada es la estupenda escritora Piedad Bonet, antioqueña, de Amalfi, colombiana, universal, quien ha hecho con su obra y su literatura un verdadero ejemplo de no solo de belleza, por el talento, por supuesto, que ella tiene, pero además de una gran sinceridad hacia las dificultades o el entorno social colombiano, y también muchas veces digamos, sus visiones personales de la vida, que han tocado también a veces cosas muy dolorosas para ella, y que ha escrito con una enorme, repito, sinceridad y, por supuesto, belleza. Es muy difícil para un escritor de pronto conjugar esas dos cosas, pero Piedad Bonet lo consigue en toda su obra. Su obra incluye, por supuesto, los géneros, es una polígrafa, es decir, escribe de todo, empezó escribiendo poesía, ya hablaremos con ella. Tiene unas 8 novelas, es también un ensayista, también ha hecho obras de teatro. Hoy me fijé, o ayer me fijé, que había hecho algo para el Teatro Libre. Después hablamos con ella del famoso Ricardo Camacho. También es columnista dominical del periódico El Espectador, y repito que es para nosotros, para la Filarmónica de Medellín, Filarmed, es un enorme orgullo, un gran honor tenerla esta tarde con nosotros, y espero que disfruten de esta conversación. Carol me dice si ya está Piedad Bonet para darle la bienvenida. Ya está Piedad. Bueno, Piedad, buenas noches, bienvenida. Hola, Gonzalo. Gracias por... Buenas noches para ti, buenas noches para todos los que nos están acompañando hoy. Muchas gracias, Piedad. Estaba diciendo que tú naciste en Amalfi, que es un municipio del nordeste antioqueño. Yo le estaba contando a Piedad que Amalfi no se llamaba así. Es posible que si los amalfitanos, creo que es el gentilicio, nos está alguien viéndonos, pues de pronto recuerden cómo se llamaba el pueblo antes de que se llamara Amalfi, porque lo que yo leí fue que el arzobispo Gómez Plata, por una inquietud seguro que de uno de sus viajes como sacerdote a Italia, pues había concebido que el pueblo se llamaba de una manera que no era bonito, y él puso como, él rebautizó como Amalfi. Le había contado a Piedad que eso mismo pasó o pasa en la novela de William Ospina, Guayacanal, con el pueblo de Guarumo,
un señor, un miembro de las autoridades eclesiásticas, viajó también a Italia y decidió, no, Guarumo es un nombre muy feo, yo le voy a poner Padua. Y evidentemente le cambió, hubo alguna reticencia al principio por los guarumenses, porque querían seguir diciendo Guarumo, pero finalmente por una multa, empezaron a cobrar multa al que no dijera Padua, se convirtió en Padua y es la Padua que existe todavía y que participa también mucho en la obra de Ospina. Piedad, entonces yo quiero que empecemos como a conversar de tu infancia, porque creo que es poco lo que pasaste en tu lugar de nacimiento y cómo después viajaste a Bogotá a descubrir tu mundo literario. Bueno, Gonzalo, en realidad pasé 7 años en Amalfi y esos primeros 7 años de cualquier infancia son absolutamente definitivos en la sensibilidad. Ahí, en esos primeros 7 años, pues me puse en contacto con muchas cosas, con la naturaleza que era muy hermosa en el entorno, descubrí que existía la muerte, me contaron que había una cosa que se llamaba pecado mortal, o sea, me relacionaron con un Dios castigador y con una idea del infierno. Bueno, descubrí quiénes eran mi papá y mi mamá. Había violencia en Amalfi y mucha violencia entre liberales y conservadores. También supe del asesinato colectivo, más o menos oía yo ahí. Tuve mis primeros miedos, mis primeras alegrías, empecé a ir al colegio y realmente ahí fue donde yo me enamoré de la literatura. Aprendí a leer muy rápido con mi mamá. En la pequeña biblioteca que había en mi casa, el Tesoro de la Juventud, ahí leí mis primeras cosas. Y bueno, me vine, llegué aquí creo que recién cumplidos los 8 años o los iba a cumplir y ya hice una vida muy bogotana. Regresé a Amalfi a los 40 y pico de años, antes no había vuelto y bueno, eso fue, ya mi vocación por la literatura se afianza más o menos a los 15 años cuando decido que quiero ser escritora y que quiero estudiar literatura. Entro a la Universidad de los Andes, me gradué en literatura, después hice una maestría en teoría del arte y la arquitectura, porque siempre me ha interesado mucho el arte. Y me dedico a escribir desde digamos, ya más en serio, por ahí a los 18 años empiezo a escribir con un ánimo de escritor, propiamente dicho, no solamente como el desahogo adolescente que había tenido. Piedad, una pequeña anécdota, no sé si nos puedes, en Amalfi es famoso el tigre, que resulta que es un jaguar. ¿En tu niñez te contaban historias de ese tigre o había? Bueno, Gonzalo, yo soy viejísima, yo alcancé a ver el tigre. Ah, ¿lo viste? Pues lo vi muerto. Yo Bueno, estaba muy chiquita y me llevaron a ver la piel del tigre. no fregues. Y se oía claro que habían cazado el tigre de Amalfi. No Claro, puede yo ser. iba a tener 3 o 4 años. Ya, Pero sí me acuerdo, un grupo de cazadores estuvo rastreando el tigre durante muchos días hasta que finalmente lo trajeron. Y yo no sé, porque yo tengo la idea de que yo lo que vi fue la piel del tigre, pero puede ya, que no sea así. O sea, es ya. un recuerdo remotísimo. Bueno, siquiera lo viste de todas maneras, porque eso es muy importante para una persona nacida en Amalfi. Piedad, cuando estabas en la adolescencia, escribiste algunos para ti. ¿Tenías algún diario, como muchas jóvenes que lo hacen, adolescentes? ¿O cómo era tu relación primaria con la escritura? ¿Fue solo después? No. Yo empecé a escribir poemas a los 13 años Ya. y a mí me mandaron a un internado y ahí la poesía fue una buena compañía. Yo empecé a leer poemas muy niña, cuando tenía por ahí 10 años. En mi casa estaban los cuadernillos de Simón Latino y Ajá. me relacioné con la poesía de León de Grey, de José Asunción Silva, de Porfirio Barba Jacob. Digamos que ese fue mi primer contacto
digamos, con literatura en serio, que antes sí había leído poemas y también durante la adolescencia leí mala poesía, pero como dice García Márquez, a la buena poesía también a veces se llega por la vía de la mala literatura. Ajá. ¿Tus padres, ambos eran maestros o solo tu mamá? No, mi mamá. Ya. Mi mamá Y, fue maestra, me enseñó a escribir. Mi mamá tuvo que dejar de ser maestra cuando se casó. Era una de las tiranías, ¿cierto?, de la masculinidad. O sea, la mamá relegada entonces al hogar. Entonces ella ejerció con nosotros la tarea de ser maestra. ya. Bueno, entonces tu historia después vas a Bogotá a estudiar, tú me dices que en el internado y luego eliges la carrera de filosofía y letras. Sí, Esto señor. lo hiciste en los Andes Sí. y ahí comenzaste a descubrir la técnica, digamos, literaria o cómo fue, cómo se abrió tu camino para empezar a ser verdaderamente una escritora. Bueno, la universidad sí me abrió mucho camino. Entonces me empiezo a encontrar con unos poetas y a entenderlos desde adentro, desde el oficio de hacer poesía. Entonces, una de mis primeras revelaciones fue Antonio Machado. Es decir, no porque no lo conociera, sino porque ya en la universidad mis profesores me revelaron, ¿no? Digamos, la delicadeza del verso, la transparencia. Esa fue uno de mis primeros enamoramientos, Ujú. ya en la universidad. La otra, el otro gran descubrimiento fue César Vallejo, Ajá. cuando descubrí que la poesía no era esta cosa un poco romántica y anacrónica con la que yo me había comunicado hasta entonces, de versificación muy concreta, sino que la palabra ya no era denotativa, que la palabra era muy libre, que se podían juntar palabras extrañas y crear sentidos nuevos. Y eso también lo vi en Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, y ahí la poesía, que digamos, o el aliento poético que yo traía de la adolescencia, pero que estaba como adormecido, como que volvió a surgir, y ahí empecé yo a escribir. En esa etapa de la universidad yo me politicé mucho. Eh, Eran los años 70, estaba la guerra de Vietnam, el pensamiento de izquierda estaba muy acendrado, todavía teníamos gran interés por la revolución cubana. Entonces yo empecé a escribir poesía desde ahí. Estábamos leyendo autores como Rulfo, como García Márquez, que acababa de sacar Cien años de soledad, como Mario Vargas Llosa. Entonces se juntaba muy bien el pensamiento político con la literatura del boom, pero además estábamos aprendiendo muchísimo de las técnicas narrativas de estos narradores, eh, pues que estaban haciendo una verdadera ruptura con la literatura tradicional, ¿no? Ya. Entonces el realismo mágico, el barroco de Alejo Carpentier, esa palabra tan sumamente parca de Juan Rulfo. Bueno, hice ahí un montón de descubrimientos. Realmente los 4 años de universidad me transformaron a mí absolutamente. Yo Ya. salí completamente transformada de ahí. Entre otras cosas, salí ya con una hija de ahí. Ajá. Porque me casé mientras estaba en la universidad, estaba como en tercer semestre. Entonces tenía también esa vida doméstica y la crianza de una niña, cosa que era bastante corriente en ese momento, porque las mujeres nos liberamos de muchos tabús, pero también la píldora no alcanzaba como a, no la podíamos conseguir fácil realmente. Ajá. Sabíamos que estaba ahí y que existía, pero era muy difícil acceder a la píldora. Éramos unos jóvenes, ¿sí? Con ganas de la anticoncepción, pero sin tener como muy bien claro cómo era que lo podíamos hacer. De manera que muchos poetas de la edad mía tienen hijos como los míos, muy grandes, muy, muy Ajá. grandes. William Ospina, Juan Manuel Roca, todos tenemos
hijos ya casi llegando a los 50 años. Ya. Bueno, Piedad, vamos a hablar un poquitico del tema musical. Por supuesto que la poesía y la palabra, como dijiste ahorita de una manera muy certera, la palabra, además de ser una, digamos, la herramienta, un vehículo para comunicarnos, para hablar, también la palabra dice otras cosas cuando se convierte no solamente en una expresión, digamos, voy a hablar de ruido y de sonido para que nos entendamos con los músicos, cuando la palabra empieza a sonar distinto, a tener unos matices que producen emoción, que supongo que es lo que buscan muchos de los poetas al intentar conmovernos con sus versos. ¿Tu relación con la música, cómo fue? ¿O cómo iniciaste de pronto a querer algún género musical? ¿Cuáles fueron esos géneros? Si nos puedes contar, por ejemplo. Bueno, mira, crecí en un ambiente muy poco musical, por no decir casi nulamente musical. Oyendo pues la música vernácula antioqueña, cosas así, por el estilo, pero digamos en una familia muy ascética, como Ya. muy victoriana, como donde creo que ni siquiera la música hacía parte, ¿no? de una alegría, sino como de una ética del trabajo, como calvinista, que yo creo que es de una parte de Antioquia, ¿sí? Sí, Y claro. entonces yo creo que ese silencio musical tiene que ver con eso. Y sin embargo, yo llegué a la música por mis propios medios, a la literatura no, porque en la casa sí había algo de literatura. Eh, Llegué a la música por mis propios medios y llegué a través de la música popular ya cuando estaba en Bogotá, a través de Lucho Bermúdez, ¿sí? La Pollera Colorada, todas esas cosas. Cuando yo tenía más o menos 12 años, se me abrió ese panorama y fui una bailarina tremenda. O sea, Ah, me fascinaba el baile. Entonces entré por ahí a la música y yo oía mucho radio. Y en el radio ya me empecé a familiarizar con la música. Por supuesto, yo tenía 13 o 14 años cuando aparecieron los Beatles. sí, Estaban los Rolling Stones también después y me metí en el mundo del rock, pero no voy a decir pues que como una conocedora ni una verdadera fiebrada, sino bueno, a lo que nos llevaba todo eso. Poco a poco voy llegando a la música clásica. ya, Es increíble porque en esa familia tampoco musical está mi hermano Mauricio, que es mi hermano menor, que es un melómano verdaderamente extraordinario, uh-huh, que distingue todas las versiones, es decir, un conocedor y un apasionado tremendo, de los que va comprando, o bueno, cuando comprábamos música verdaderamente, ¿sí? Como las distintas versiones de. Yo me voy familiarizando con la música clásica y con todo tipo de música, pues porque entonces ya entro al jazz, eh, ya hago yo mis propias exploraciones, la música vocal me gusta mucho, ciertos cantantes, y voy haciendo mi camino y mi propia pesquisa. Y entonces yo añoro mucho los almacenes de música, porque yo era de las que iba y me estaba una hora y media, oía con mis audífonos, escogía, le preguntaba al vendedor, el vendedor me recomendaba. Compré muchas cosas muy hermosas de esa manera. Digamos que en ese sentido soy una rezagada, más o menos, porque todavía soy de las que quiero el CD, ¿sí? yo Y quiero es el de pasta, yo quiero el long play. bueno, yo aquí tengo mi repertorio muy grande de música y sé exactamente, la tengo muy bien clasificada como mi biblioteca, en orden alfabético, por géneros, ¿sí? Y, y bueno, esa es mi relación con la música, una relación no de conocedora, sino de semiconocedora, porque Ya, sí también he leído algo y me he ido, digamos, pues adiestrando, ¿no? Adiestrando el oído, pero no mucho más que eso, ¿no?
Pero claro que tengo un montón de ideas sobre lo que es la música. He leído sobre el espíritu de la música, digamos, y sobre su relación con la poesía, ¿no? Por Porque supuesto. cuando dictaba mis clases de poesía, pues le hablaba mucho a mis estudiantes de lo que es la música en la poesía. Yo creo que han ido juntas desde los principios, desde el principio han estado ligadas ambas. Yo creo que la música, que es, digamos que la técnica de las musas, la musa no solamente era la musa para la musa para la música, era también para la poesía, incluso para la gimnasia en los antiguos griegos. Piedad, una cosa que se me ocurre, cuando empezaste a oír, por ejemplo, a Lucho Bermúdez y a todo lo que estás diciendo, ¿le prestabas mucha atención a la letra o simplemente te dejabas arrastrar porque te encantaba bailar? ¿Alguna vez le pusiste cuidado a las letras de estos porros y de estas cumbias? Bueno, mira, tú sabes que con la música popular es inevitable no aprenderse la letra, Ya. ¿sí? Entonces, por supuesto, una de las cosas más importantes de la música es, es que crea como un efecto psicosomático. El cuerpo, eso no pasa con la poesía. El cuerpo, o bueno, pasa parcialmente. El cuerpo se moviliza tremendamente con la música, con cualquier tipo de música. No quiero decir necesariamente con el baile, sino que uno recibe el cuerpo con la música. Exacto. Es como una emoción que no solamente va a la psiquis, sino al cuerpo, ¿no? Perfecto. ¿Sabes qué? Entonces, aunque se esté oyendo una música que no se puede bailar, ¿no? Hay unas vibraciones corporales muy tremendas, ¿sí? Exacto. Y por eso yo pienso que la música tiene un público infinitamente más amplio que la poesía. Uh-huh. Y entre otras cosas, porque es que la poesía dio como una vuelta de tuerca a mitad del siglo XIX, después de Baudelaire, con Verlaine y con todos ellos, donde, bueno, la música hizo lo mismo que la poesía hizo lo mismo que el impresionismo, que es que no se quiere traducir la realidad tal y como es, sino dar unas impresiones. En ese sentido se acerca mucho, mucho, mucho a la música. Sí, Los futbolistas lo que querían era trabajar con la música de la palabra. ya. Entonces es cuando empieza a haber esa ruptura en que ya no, ya, antes la música venía de afuera. Voy a escribir en endecasílabos, voy a escribir en octosílabos, ¿no es cierto? Eh, la, la, las rimas, las rimas internas, la rima consonante, la rima sonante, ¿no? Y de pronto la poesía rompe con todo eso. Y entra una Bueno, cosa, a partir de los franceses, de Mallarmé, de sí, finales del siglo XIX. ya. Y entonces lo que buscan es la música de la lengua. El francés tiene su música, el inglés tiene su propia música, el castellano tiene una música muy particular. Entonces, Uh-huh. por eso los acentos en los versos de los ingleses van en unas partes distintas a los versos de los franceses, ¿sí? Pero lo que se le pide a un poeta es que dos cosas, creo, Gonzalo, que, que uno trabaje con la música de su lengua, ya no con un endecasílabo, Uh-huh. sino con, claro, el endecasílabo es la música como completamente métrica del español, ¿no? Pero Sí, no, ahora entonces el verso libre y uno lo que está buscando es una cadencia que es propia, que ya, es música, la música personal, digamos. ya. Entonces, por eso cuando uno lee, no sé, a Barba Jacob, la música de Barba Jacob es muy distinta de la de León de Grave, es muy distinta de la de José Manuel Arango. Cada poeta como que tiene su propia música, que en Uh-huh. realidad es su voz musical, Su ¿no? estilo, Sí, el estilo trae aparejado como, no quiero decir siempre la misma música,
sino una manera de jugar con la música. Ya. Mira, curiosamente, o una coincidencia muy feliz en la historia de la música, exactamente lo que estás diciendo es lo que sucedió también en Francia para los músicos o para la música. O sea, todas las reglas y los códigos que estás hablando de la métrica, de los acentos, de los hexámetros homéricos, todas estas cosas que la literatura, digamos, impuso por miles de siglos, cientos de siglos. Eh, eh, tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que representaba la escuela musical antes de Debussy. Y Debussy tiene mucho que ver con el fin del siglo XIX y toda digamos, el mundo de los poetas que están nombrando, de Mallarmé, de Rimbaud, de Baudelaire, de todos estos. En la música se usaba algo que se llamaba la práctica común. La práctica común es lo que viene desde Pitágoras, o sea, cuando inventó el monocordio y empezó a dividir aritméticamente esa cuerda en trozos y descubrió que al dividirla podían salir otros sonidos. Y la música siempre fue, hasta casi el final del siglo XIX fue así, por supuesto con una elaboración técnica, como dijiste, paulatina, o sea, pero desde el barroco, digamos, renacimiento, barroco, clasicismo y romanticismo, siempre se usó, digamos, como dices tú, para hacer una especie de comparación, la misma métrica y los mismos sonidos, que eran simplemente una base tonal, como por decir unas reglas que acabas de decir, métricas, y de ahí se desprendían, digamos, dos cosas muy importantes, el cuarto grado y el quinto grado. No voy a hablar más de esto, pero es para decirte que coincidencialmente en la historia de la poesía y la música, los franceses, sobre todo en ese punto de ruptura del impresionismo y todos los poetas malditos, pues la música también cambió y empezó a nacer la música de Debussy, después de Ravel y sobre todo toda una corriente francesa que evitó la palabra que había estado presente durante todo el siglo XIX con Wagner, con los músicos italianos, y empezó a buscar eso que dices tú tan hermoso del significado de la música, esa sensación. Yo te confieso que yo, por ejemplo, te entiendo perfectamente cuando dices que la música no solamente uno la oye con los oídos, uno la siente en la piel. Yo he visto gente que oye la música de una manera a veces mucho más eficiente que yo, porque yo me empiezo a preocupar cómo la están haciendo. No me llega directamente, ay, pero la gente, digamos, que toma las expresiones artísticas con cierta ingenuidad, me parece que a veces disfrutan más de los que, digamos, que conocemos las herramientas más profundas. Una cosa que te quería preguntar y que me pareció muy bello, es que casi que dijiste que la música te había producido a ti ciertos acontecimientos que son memorables. O sea, en una de estas charlas que tuvimos previos, me dijiste una cosa que me pareció muy linda. La música hace que uno recuerde unos momentos muy importantes de la vida de la gente. Es como que me pasó esto y recuerdo que yo miré a esta persona, me enamoré de ella oyendo esta canción u oyendo este trozo de música. ¿Eso te ha pasado y pasa con la literatura o con la poesía? Hablemos primero de la música, porque sí. una de las cosas más impresionantes de la música y lo que la diferencia de la palabra es que siendo el arte más abstracto de todos, que por eso se relaciona con las matemáticas, sin embargo, comunica unas emociones que son similares. Digamos que hay música triste, hay música solemne, hay música alegre, hay música cortesana, ¿sí? Hay música que es juguetona. Entonces, que uno logre a través de esos sonidos captar esas sensaciones y esas emociones de una manera generalizada, ya es un milagro, ya es un misterio, ya es un misterio. Creo que mucha gente ha hablado de la música como un misterio.
y por eso la relacionan con el amor. Uno de los que habló de la relación entre el amor y la música es Shakespeare, ¿no? Que dice, creo que es en Noche de Epifanía, ¿no? Si la música es el alimento del amor, ¿no? Y luego Proust, En Busca del Tiempo Perdido, hay una sonata que le atribuye a Monsieur Van Cuevy. Sí. No se era un músico de provincia por allá que no conocía a nadie. En realidad dicen que él estaba pensando en César Frank, ¿sí? Sí. Cuando escribe eso. Y Proust usa eso como un recurso de la memoria. Cada vez que oye esa melodía, entonces recuerda, lo que creo que recuerda es amor, una escena de amor, probablemente con Odette de Crecy. Luego Kundera también habla de que los enamorados tienen como unos leitmotiv. O sea, el día que vimos esa película, el día que oímos esa canción. Entonces, la música, más que ninguna otra cosa, crea ese vínculo de la memoria con lo afectivo. O, por ejemplo, esa canción le gustaba mucho a mi mamá. O cuando se murió fulanito y yo pasaba por oí esto, y eso queda para siempre como un recuerdo. En eso se parece al olfato. Cuando yo era chiquita y estaban pintando la casa y se murió mi papá, ¿sí? Entonces cada vez que siento el olor a pintura como que me devuelvo a una emoción. Entonces la música tiene ese poder evocador. Y por supuesto que yo no me libro de esa influencia. Y yo tengo claro la relación entre cosas afectivas muy profundas y momentos musicales o autores, ¿no? Que me traen ese recuerdo. Esa es una de las virtudes poderosísimas de la música, ¿no? La capacidad de evocación. Me parece que la poesía no, es que la poesía tiene una cosa muy diferente y es que la palabra es una mediadora complicada, ¿sí? Y leer poesía necesita como un cierto adiestramiento. Por eso es que hoy en día muy poca gente lee poesía, porque a los maestros se les olvidó dar ese adiestramiento. Leer poesía es abandonarse a unas palabras que transmiten un sentido muy distinto al de la palabra común y corriente. Es una descolocación de la palabra. Hay un desorden de la palabra. Y ese, digamos, ese modo de juntarse de las palabras de manera insólita tiene que ver con la sorpresa, produce una sorpresa. Y esa sorpresa es reveladora. Digamos, cuando Miguel Hernández dice que la pena tizna cuando estalla, eso no tiene traducción real. Entonces hay que abandonarse como con la música. Uno con la música se abandona a lo que la música le dice. Y la sorpresa con la música es la misma sorpresa con la poesía. Cuando te llega un verso así revelador, ¿no? Porque la pena tizna cuando estalla, uno se emociona porque uno habría querido escribir eso así. Qué bonito. Y porque eso no tiene otra manera de ser dicho. O sea, eso no puede ser traducido. Yo no puedo llegar a decirle al que está leyendo poesía, no, mira, es que entonces la pena porque no, eso es intraducible como la música. La música se resiste a las palabras. Tú me estabas hablando ahora de Debussy, de Ravel y de todos esos. Ahí di una charla sobre eso en el GEI, no en el GEI, sino en el Festival de Poesía de Música de Cartagena. La música, la poesía
envidia a la música. Ajá. De ahí nace. Es decir, quiere que Lograr, conseguir. impregna de música. En cambio, ahí a estos señores músicos les empieza a dar una nostalgia terrible de la palabra. Pero George Steiner, el filósofo, creo que será George Steiner, que era un amante tremendo de la música. Conocedor impresionante. Que hay una tensión entre la palabra y la música. Riñen. Es decir, cuando hay un canto, se pone en evidencia que hay como una discordancia entre la palabra y la música. Yo creo que lo que él quiere decir es que la música pura es la música más extraordinaria, la que no tiene voz. Ya. Pero que luego, claro, los seres humanos también queremos juntar cosas, ¿no? Y queremos juntar la palabra con la música, bien sea para allá o para acá, como hicieron esos músicos, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que se me ocurre. No, qué bonito, un placer oírte, Piedad. Yo creo que todos estamos encantados oyendo estas reflexiones tan hermosas. También, tú me habías contado que creo que es difícil o creo que no lo haces o creo que es imposible para ti escribir oyendo música. No, es imposible. Ya. O sea, es imposible porque yo estoy buscando la propia música de mi verso, ¿no? Cuando uno pone un verso en un poema, ese verso lo condiciona para el resto del poema. O sea, la música de ese verso. Si yo escribiera como Rubén Darío, la princesa está triste, ¿dónde está la princesa? No me acuerdo cómo es, ¿no? La princesa está triste, ¿dónde está la princesa? De su sola de fresa. Él tiene que seguir con ese ritmo. Pero si uno escribe Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había, tiene que ceñirse a eso. Entonces uno tiene que tener una... Ahora, yo estoy hablando de poesía clásica, pero eso es mucho más difícil cuando el verso es un verso libre, donde uno está buscando unas cadencias particulares. Entonces, si está sonando allá el señor Chopin, mi oído está allá. Ya. O involuntariamente eso se cuela y atraviesa mi poesía y la perturba. Incluso la prosa. Prosa también sin música. Y a veces la lectura. Ya. Yo soy de las que leo con música. Me gusta. Ya. Pero a veces, si necesito concentrarme demasiado en la palabra, la música es perturbadora. ¿Sí? Entonces, de pronto, son dos ejercicios que es mejor hacerlos por separado. Oír música y leer. Pero bueno, esas no son tan incompatibles como la escritura. Ya. Piedad, ¿cuál es la diferencia para ti o si lo haces? ¿Lees la poesía en voz alta o la lees en silencio? Es que mira, yo en silencio leo en voz alta. Ya. Tú sabes que hasta San Agustín, Sí. la gente leía en voz alta porque pues los que sabían leer, que eran 4, porque las palabras estaban pegadas, ¿sí? Entonces tenían que leer en voz alta para entender, ¿sí? Y un día, eso creo que lo cuenta San Agustín, entró y vio a un monje que estaba leyendo en silencio. Y eso le pareció excéntrico y como imposible. Ya. Pero cuando llega la imprenta, como las palabras se despegan, el ejercicio de la lectura en silencio es posible, ¿sí? Entonces uno aprende, pero ahora que tú lo dices, yo a veces termino un poema y lo leo en voz alta, aquí en mi escritorio.
Lo leo en voz alta porque eso me asegura que la cadencia que yo estaba buscando se logró. Ajá. Dicen, Pero como una comprobación, digamos, musical, que no solamente está escrito sobre un... claro, 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 claro. Ahora podemos leer un poema Por y supuesto, cuando quieras. mirar cómo, y mirar cómo la música se ajusta, ¿no? Ya, ¿Sí? Y dicen que Flaubert, sí. que tenía Era muy una perfeccionista, ¿no? ¿ah? Muy perfeccionista. Muy perfeccionista y caminaba por los jardines leyendo en voz alta Ujú. también. Y hay mucha música en la prosa. O sea, cuando uno lee a García Márquez, se da cuenta que lea un poeta nato Ya, y tiene una adjetivación tripartita siempre. ajá, O sea, eh, Úrsula era menuda, frágil, tata, ya, buscando la música de la prosa. Y hay ya. momentos de la prosa de Cien años de soledad que son poesía pura, Ujú, poesía pura. Entonces, ya, hay una prosa que se acerca más a la poesía y otra prosa más, evidentemente, prosaica, como decimos, ¿no? O sea, ya. que no busca tanto esa cadencia, que es un poquito más, digamos, sí, eh, como en concordancia con el mundo prosaico en el que vivimos, ¿no? Sí, a mí me gusta más la literatura más poética. Eso me Ok. gusta Proust, me gusta John Banville, me gusta Mm. Nabokov, me gustan los escritores que son más poetas. Mircea Cartarescu. Em, Qué bonito todo lo que dices. La gente está encantada. Hay muchos comentarios. Carol, dicen muchos, muchos, muchos. Qué bonito conversatorio. Bueno, eh, como dice Piedad, la música desde siempre, desde los tiempos homéricos, acompañó digamos, a la poesía o al canto, porque no, bueno, no había, como dice Piedad, si en la época de San Agustín había cuatro, en la época en la Atenas no habría. Y tenían que recurrir a los líricos, digamos, a los juglares, para que cantaran las epopeyas homéricas, y eso siguió hasta el medioevo con los cantares de gesta. Siempre, siempre la poesía estuvo cantada, porque era la manera de llegar a la gente que no tenía acceso a leer, y sobre todo también era un recurso mnemotécnico, un recurso para la memoria, para Claro, que, digamos, toda una generación o una sociedad pudiera disfrutar de la poesía que habían cantado antes los autores. Y eso llegó hasta que realmente nació la imprenta y la gente pudo empezar a leer, porque antes la gente no lo podía hacer. Piedad, de todas maneras te quería preguntar, ¿a ti te gusta la lectura de poesías, por ejemplo, en los festivales? Aquí hacemos un festival de poesía, hacen un festival de poesía los paisas, con mucho éxito, y es casi que un espectáculo. O sea, a mí me sorprende muchísimo cada vez que veo. Yo creo que todo el año pasado no sé si tuvieron problemas presupuestarios, sí. pero, pero no te imaginas. Yo creo que has estado, pero es que es un fervor, parece que sean como rockstars. O sea, los poetas, yo creo que todos se sorprenden, porque no sé si es uno de los o el más multitudinario que hay en el mundo, este festival de poesía. Además, se lee poesía en muchos idiomas, y hay un traductor, que eso quisiera preguntarte. Mira que tenías razón, que el tiempo voló. Eh, Tenías mucha razón. Eh, ¿Qué te parece eso de convertir la poesía en algo tan masivo? Eso le pierde intimidad a lo que has dicho de leer para sí, de disfrutar esta musicalidad íntima. A ver, primero pienso que ese fenómeno, bueno, yo he ido a festivales con mucha gente, en Ya, Argentina, en otros lugares, pero he estado una vez en el de Medellín y sí, vi esa cosa prodigiosa. Creo que eso tiene que ver con los antioqueños.
Creo que a los antioqueños les gusta participar y les gusta sentir que ellos hacen cosas muy bien hechas. Ya, Y yo creo que la presencia masiva es como diciendo, sí, a nosotros nos gusta la poesía. ya. ¿Mm? Porque oye, yo vi a gente leyendo en japonés y la gente muy emocionada oyendo en japonés. O sea, como sin entender, pero como muy fascinados por el espectáculo. Tú dijiste ahora que la poesía nació así, la poesía con los aedas de Sí. griegos, con los trovadores medievales, era poesía dicha y reunían sus públicos. Y yo pienso que eso persiste como una posibilidad de la poesía. O sea, que a mí me gusta mucho leer poesía para el público, me Ah, encanta, qué bueno. porque se crea una conexión que puede ser parecida a la de un concierto, Sí, exacto. porque hay como una especie de silencio profundo que evidencia la comunicación. Ujú, Y el aplauso final es muy maravilloso, porque transmite, bueno, no sé, las emociones. Yo diría que el 90% de la gente que va a oír poesía no lee poesía, estoy ujú, segura, ujú, porque no venderíamos más libros, los ujú, poetas, ujú, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de gente, o mejor dicho, hay otro tipo de acercamiento a la poesía, que es en realidad el que los poetas queremos tener, ujú, que es el silencioso. Ahí sí leyendo en silencio al poeta y porque ver sobre el papel del poema es una experiencia completamente distinta. ujú, Entre otras cosas, el poema le habla a cada uno de manera diferente de acuerdo a la lectura. ujú, En estos días estaba leyendo una cosa muy bonita de Bifo Berardi que dice que la sensibilidad no es una cosa con la que uno nace y ya, ahí tiene una sensibilidad para todo, sino es un movimiento que uno proyecta. La sensibilidad es una cosa móvil que uno ujú, construye también, ¿no? Entonces, leer mucha poesía va construyendo una mirada hacia la poesía y una comprensión adicional. Como oír mucha música hace que uno después empiece a diferenciar una cosa de otra, ¿no? A mí a veces me pasa con la música que traigo mi CD, yo hablo de CD como que soy del siglo pasado, entonces yo traigo mi CD, lo pongo y no me gusta. Y digo, ay, no, me equivoqué, ¿sí? A la segunda vez, ¡ay! Yo como no me di cuenta de que esto era tan hermoso. Y a la tercera vez disfruto profundamente. Y a veces me pasa que oigo una pieza musical o un CD una vez y vuelvo y lo pongo. Como me ha pasado que me leo un mismo libro dos veces en una noche. A mí ya, me ha pasado, por ejemplo, con un tipo que yo amo que se llama Bohumil Raval. Me leí Trenes rigurosamente vigilados y apenas terminé en la misma noche volví a empezar a leerlo. Pues porque era cortico y lo podía hacer, pero porque me tenía deslumbrada. Y como pasa con la poesía, que tú te lees un poema, te fascina y vuelves y empiezas. No es que pasas al siguiente, sino que vuelves y empiezas. La poesía también eh, lo lleva a uno a querer aprender de memoria el poema. ujú, Es una cosa que no pasa con nada más, como querer aprendérselo y querer compartirlo. ajá, Que esa es la otra cosa. La música también se quiere compartir, ¿no? ¡Ay! Yo oí esto tan divino, lo quiero compartir. Por eso me gustaba el CD, porque va uno a comprar el CD para regalarlo y te ujú. estoy regalando esto tan divino. Pues ahora ya no puede hacer uno eso, ¿sí? Sino más o menos, oye, ¿has oído esto? Óyete esto. Eso no es jamás lo mismo, ¿no? Que lleva una cosa en un envoltorio de regalo. Eh, y bueno, la poesía uno la quiere compartir y la puede compartir. Y en la pandemia ha sido una cosa muy impresionante, porque a la gente le ha dado por compartir poesía, que creo que es un antídoto de la soledad. Mm, Sí, porque estamos tan confinados.
Y además, la música y la poesía tienen una cosa en común, que es un tremendo afán de trascendencia. Ajá. Cuando está uno en una circunstancia como esta, tan dolorosa, porque por ahí escribía yo en estos días que me parece tan horrible cuando la gente dice, ay, qué oportunidad tan maravillosa esta de la pandemia, sabiendo que esto es, digamos, no solamente una crisis universal, mundial, que hay miles de seres que se están muriendo, sino que tenemos un futuro tan incierto. Hoy estaba leyendo que a finales de 2021 nos va a llegar la vacuna. Yo pensaba, ¿cómo vamos a hacer 2 años para soportar este miedo? ¿Sí? Los que tenemos que tener miedo, que somos los mayores. ¿Sí? Entonces, la música y la poesía, pues, apenas empezó la pandemia, la gente empezó a cantar y a mandar esos videos hermosos que se inventaron unas canciones o reencaucharon otras, ¿sí? O salían la gente con los violines en eh, en los balcones. Entonces, es como, ahí sale la parte más trascendente de lo humano, ¿sí? Entonces, tenemos música y tenemos poesía. Entonces, a mí todos los días me llegan poemas de esos de unas personas que se propusieron darnos poemas todos los días como para soportar la tristeza del encerramiento y de la enfermedad y la muerte. ¿Mm? Entonces, eso es muy bonito, no es que podíamos haber hecho otra cosa, no sé qué. Te mando todos los días una flor, ¿no? O algo así, bueno, eso se necesitaría amor puro, pero esto que es tan fácil de compartir, ¿no? Por las redes, y ha sido una de las virtudes del Internet, ¿no? Piedad, qué cosas, dices cosas tan hermosas. Yo estoy feliz oyéndote, creo que todos estamos felices. Em, o sea, la esperanza nuestra sería esa. La Orquesta Filarmónica de Medellín quiere hacer eso. O sea, la trascendencia de la que hablas, yo creo que lo que necesita esta humanidad, y eso lo estamos diciendo hace muchos años, no solamente ahora en la pandemia, es que, es que finalmente las humanidades, las expresiones artísticas, todas, se conviertan en realmente el destino de los países, de los pueblos y de los gobernantes. O sea, tiene que ser, no voy a decir una obligación porque me parece muy necio decir que debe ser una obligación, pero además de que debe ser una obligación, es la única manera digamos, de que el espíritu progrese de una sociedad, amando a los artistas, amando las artes, comprendiendo lo importante que es olvidarnos de pronto de nuestra educación por el dinero y por todo esto y dedicarnos y que los niños aprendan música, que los niños aprendan a leer buena literatura o mala para que lleguen a la buena, para que, para que los niños puedan bailar, puedan expresarse con su cuerpo, respetar el cuerpo, por ejemplo, creo que es el principio para que este país cambie. Cuando yo veo el proyecto, por ejemplo, de Álvaro Restrepo con el Colegio del Cuerpo en Cartagena, a mí no me da sino alegría ver eso, que el cuerpo se convierta como en un templo sagrado que no podemos, digamos, mancillar. Ya estoy hablando como tú, pero ya no voy a hablar más de como tú, que tú hablas precioso además. Mira que el tiempo vuela. Ay, Eh, mira, Gonzalo, que me están haciendo una preguntita. Dile, Aquí dale. tenemos como un sitio de preguntas, ¿no? Sí. María Piedad Álvarez me está preguntando que en qué momento del día tengo mejor disposición para escribir poesía. Y sí, es la noche, como León de Grey. Hay poetas del día y hay poetas de la noche, pero yo puedo escribir de día, o sea. Pero tú eres ordenada, mira cómo tienes estas estanterías, cómo tienes tu salón, porque esa figura que decía León de Grey que pensaban que era poeta porque tenía el saco arrugado, la barba sucia y la pipa. No, es que Es, ahora los poetas nos aburguesamos todos. Los ya. escritores todos estamos todos aburguesados, ¿sí? No somos poetas bohemios. Pero yo escribo
o por la tarde, por ahí a las 4 de la tarde es cuando el pensamiento empieza como a, y eso depende, porque si estoy escribiendo una novela puede que no me quepa la poesía, pero cuando un poema empieza a empujar, a empujar, a empujar, entonces o por la tarde o por la noche. Y Paulo Moscovici, ¿sí? Paulo, dice que hablar de lo de Kundera, porque Kundera trabaja con lo musical, ¿no? Sí. Eso Paulo ya se sale de mis posibilidades, pero sí habría que decir que él y otros escritores han tratado de trasladar las formas musicales a la literatura, entre otras León de Grey. Sí, claro. Y tiene poemas que se llaman Arieta, ¿no? Y tienen... Sí, sí, el ritorneo. Hay una Rondó, ¿no? cuasi sonata que es sobre la sonata de... Pero es siempre un esfuerzo fracasado, siempre un esfuerzo fracasado, porque como decía antes, es lo que está mostrando esa poesía es una impotencia tremenda. Perdón, la palabra, una impotencia tremenda de ser música. Ahora, Kundera, vale mucho la pena mirar los ensayos y todo eso en relación con la poesía, porque es uno de los escritores contemporáneos que lo hace muy bien. Sí. Ajá. María Ligia Latorre, Piedad, ¿nos puedes dar un tip para escribir poesía en este tiempo difícil? Y otro para hacer que los nietos quieran escuchar poesía. Bueno, el mejor motor para escribir poesía es leer poesía. Que cuando uno está leyendo poesía, la misma poesía como dinamiza un tipo de pensamiento y unas emociones particulares y extrae cosas de uno que estaban como dormidas. Entonces, me pongo a leer a Wisława Szymborska y ella tiene resonancia en mí, entonces es posible que en mí se despierte eso y uno vaya y ensaye un poema. Y a los nietos, a mí sí que me preocupa eso, porque yo también tengo nietas y quiero que aprendan a leer poesía. Yo creo que lo mejor es enseñarles pequeños poemas. La cuestión de la memoria es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, Rin Rin Renacuajo salió esta mañana muy tieso y mimado, con pantalón corto, sombrero encintado, ¿sí? Entonces, a mí me enseñaron así la poesía y yo me enamoré del ritmo de la poesía, ¿sí? Y ahí es yo me acuerdo que mi papá recitaba una cosa de Quevedo que es, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara, no sé qué. Y yo no sabía que era alquitara, pero la fascinación por las palabras. Entonces, no es tratar de enseñar la poesía como explicándola, sino simplemente que la repitan y la repitan, y eso queda ahí para siempre. Ya. Bueno, es que todo lo que dices yo no tengo mucho para agregar, porque es que es toda una belleza lo que dices. Piedad, yo voy a hacer rápidamente unas recomendaciones o unas asociaciones musicales con la literatura. Voy a empezar a decir, por ejemplo, que, bueno, Orfeo, el mito de Orfeo y Eurídice, es, digamos, una especie de leyenda que se convirtió también en un programa musical muy atractivo. Yo recomendaría oír mucho el Orfeo de Gluck. Yo lo voy a escribir para que Carol lo ponga. Gluck es un compositor alemán, visto que digamos uno de los precursores o del inventor de una manera de hacer ópera distinta. También quiero hablar, por ejemplo, de una obra que pueden oír ustedes y es una obra muy fácil y muy agradable de oír, que son las 4 estaciones de Vivaldi, que digamos que es de las primeras obras, tal vez de la literatura musical,
donde se reúnen unos sonetos y que Vivaldi hace uso de ellos. Algunos dicen que los sonetos son del propio Vivaldi, pero son sonetos que describen cada una de las estaciones de una manera muy onomatopéyica a veces, muy bellos, los sonetos que acompañan las 4 estaciones, por si de pronto hay gente que no sabía que estas 4 estaciones también tienen unos sonetos. También podemos hablar del Don Juan, que el Don Juan es un mito del siglo de oro de Don Tirso de Molina. Después de Molière también hizo un Don Juan, y ha habido Don Juanes también en el siglo XIX, como el Don Juan de Lenau, que Richard Strauss musicalizó. También hay Don Juanes en el siglo de Kierkegaard, hay una especie de estudio de Don Juan, pero ese no es músico. Podemos hablar del Don Quijote, también tiene muchísimas versiones musicales, comenzando por la de Telemann en el barroco, una suite muy hermosa, esta sin palabras, sin texto, el Don Quijote de Telemann. Está también el Don Quijote de Massenet, está también el Don Quijote de Richard Strauss, que es un gran concierto, digamos, para violonchelo, el papel de Don Quijote, y la viola, que está representada por Sancho Panza, y así podríamos ir enumerando muchas inspiraciones musicales en obras literarias. Yo creo que Piedad, bueno, se me olvidó Zaratustra también, Nietzsche tiene una maravillosa composición inspirada en él, que es Así hablaba o Así habló Zaratustra, de Richard Strauss también. Hablando tanto de Richard Strauss, es que Richard Strauss en el siglo XIX prácticamente es el que llevó al poema sinfónico a su mayor expresión. Tiene Don Juan, tiene Macbeth, tiene Till Eulenspiegel, que es una especie de cuentos alemanes, tiene, como les dije, el Don Quijote, tiene también Zaratustra, y hay muchos poemas sinfónicos también de Franz Liszt, un húngaro también del siglo XIX, virtuoso pianista. Él se inspiró también creo que en Lamartine, en Mallarmé, para hacer los preludios, Mazzepa. Muchas obras del siglo XIX tienen influencia y tienen su prestado novelas. Bueno, no hablar del Fausto, el Fausto, el Werther de Goethe, en todas las óperas que hicieron esto, Romeo y Julieta, por supuesto, Shakespeare tiene muchísimos. Verdi está lleno de libretos de Shakespeare, sobre Shakespeare. Mendelssohn, por supuesto, El sueño de una noche de verano. Creo que estoy hablando muy rápido, no sé si me van a entender, pero bueno. Piedad, al final quiero que termines con una lectura de un poema que tú has elegido para nosotros. Esta noche ha sido preciosa. Me quedan muchas preguntas para hacer, pero yo creo que así está muy bien, y la charla ha estado preciosa. Ya lo voy a decir, Carol. Tenemos un curso que va a anunciar ya Carol por la pantalla, un curso que tiene que ver con la relación de la literatura y la música, el boom latinoamericano, con Carlos Andrés Botero, un antioqueño que vive en Houston, es el embajador musical de la Sinfónica de Houston, y él va a hablar de las relaciones, creo que entre del boom latinoamericano y los compositores, digamos, cercanos o afines, como Silvestre Revueltas, este maravilloso compositor mexicano, que tiene mucho idea y relación con Carlos Fuentes, creo, bueno, etcétera. No hay que inscribirse, hay que donar en filarmet.org. A Confama, por supuesto, le queremos y le insistimos en los agradecimientos. Piedad, yo he pasado muy feliz, el tiempo voló. Yo quiero decirte que ha sido un honor para mí y para la Filarmónica de Medellín tenerte. Espero que no sea la última. Algún día soñamos, como yo a veces tengo unas ideas un poco extrañas, soñemos con hacer algo musical con tu poesía, por ejemplo, o con que tú leas, nosotros acompañamos con música que podemos elegir entre ambos, pero podemos hacer eso porque me parece que es una idea que puede resultar muy bella, que tú leas trozos, nosotros toquemos música, que elijamos entre los dos para hacer como un intermedio, que del silencio
salga también, que sea el silencio sea el preludio para la palabra poética, para el verso poético y también para el sonido musical, que es una cosa que creo que has dicho muy importante y que quiero conservarlo, lo del silencio, que todo nace en él y todo se deposita en él con la música y la poesía, que así es, así es. Piedad, mil y mil gracias. Bueno, a ti mil gracias. De verdad, esto fluyó muy naturalmente y muy bonito. Fue una verdadera conversación, que es como debe ser. Y entonces voy a leer este poema y con eso terminamos, ¿cierto, Gonzalo? Sí, gracias, Carol, y gracias a todos los que nos han visto. Pueden hacer sus comentarios y todo. Piedad, entonces lee tu poema y nos despedimos. Gracias. Ok. La maleta. En la casa todo seguía igual, hasta las flores, aunque un poco marchitas. Pero en las escaleras nuestros pasos sonaron distinto, como golpes muy suaves en un cuenco vacío. Pusimos la maleta en un rincón donde no nos mirara con sus ojos tan tristes. Pesaba esa maleta tan vacía. Volvíamos a todas nuestras cosas, a la manta de fieltro, a las pantuflas, al pocillo de mis tardes de té. Quizá tendríamos que habernos abrazado, pero mientras en aquel cuarto anochecía, todo lo que pudimos darnos fue silencio. Bravo. Brava, Piedad, un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los que nos estuvieron acompañando y gracias a ti, Gonzalo, por tu tarea tan bien hecha. Gracias, Piedad, un abrazo. Hasta luego.